Bueno, buenos días a todas y a todos. En la clase de hoy vamos a revisar y estudiar un poquito más en profundidad lo que son los medios lineales, o le llamamos medios lineales de, digamos, la segunda clase de medios lineales, pero en particular lo que se va a estudiar son las ecuaciones de Fresnel, lo que es el ángulo de Brewster, la reflectancia y transmitancia. Como ya hemos visto en las clases anteriores, recuerden que el tópico que estamos estudiando en este minuto, partimos con las ondas electromagnéticas en términos generales, ¿cierto? En la primera unidad, y en la segunda unidad lo que estamos viendo es cómo estas ondas electromagnéticas interactúan con la materia y qué propiedades tienen, digamos, un poquito más en profundidad, como la polarización, ¿cierto? La reflexión, la refracción, que vimos en la clase anterior, y ahora vamos a ver qué pasa, un poquito más en profundidad, cuando la onda viene polarizada, ¿cierto? E interactúa con un medio material que tiene ciertas propiedades que ya sabemos que tiene que ver con las propiedades eléctricas de ese material en cuestión, ¿cierto? En las propiedades moleculares eléctricas que tiene ese material y que hace que el material se comporte de cierta forma u otra, ¿ya? Entonces, en vista de ello, de todo lo anterior, es que el día de hoy vamos a estudiar precisamente el cómo se comporta una onda que viene con una cierta polarización cuando incide sobre un material que tiene esta propiedad eléctrica y que por lo tanto, digamos, van a existir propiedades tanto de reflexión como también de refracción. ¿Por qué razón uno estudia ambos fenómenos? Bueno, lo que sucede es que la naturaleza, por lo general, ¿cierto? O sea, ustedes ya saben que en física lo que hacemos nosotros en física siempre es es aislar los fenómenos para poder estudiarlos. Entonces uno habla de reflexión, primero, la onda viene, rebota, en fin, o habla de refracción, la onda viene y penetra, ¿cierto?, en el material. Pero en un caso realista, suceden ambas cosas. Sucede tanto la reflexión como la refracción de forma simultánea. Por supuesto que hay materiales que son altamente reflectantes, donde la refracción, es decir, la penetración de la onda dentro del material, es casi nula, y hay otros casos en los cuales la reflexión, es decir, cuando la onda llega y rebota poco, más bien solamente penetra, ¿ya? Pero en términos generales suceden ambas. Es como en la realidad, en los materiales eléctricos son tanto conductores como dieléctricos. O sea, un material real tiene que ser modelado necesariamente con coeficiente de permitividad, pero también de conductividad. ¿Ya? O sea, es más complejo que solo uno o solo el otro. ¿Ya? Pero bueno, como les decía, en física uno estudia los fenómenos por separado para poder entender, ¿cierto?, de forma aislada cada uno y luego pensar que en un caso realista es como una especie de superposición, si es que es lineal, ¿cierto? La superposición funciona y si no, bueno, hay que entrar a picar, como dicen los albañiles, entrar a picar. Porque usted sabe que la naturaleza a nivel realista, digamos, tiende a tener muchos comportamientos no lineales y también caóticos en algunos casos. Bueno, entonces vamos a estudiar las ondas reflejadas y las ondas transmitidas, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a considerar un material, o perdón, vamos a considerar una onda electromagnética que viene en principio con una cierta polarización. Por simplicidad, vamos a pensar en que la polarización que trae la onda es lineal. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿recuerdan qué significa que la polarización sea lineal? Es probable que ustedes lo recuerden, ¿ya? Tiene que ver con el plano, ¿cierto? Donde vive el campo eléctrico. El campo eléctrico oscila en un plano, ¿sí? Cuando ese plano es fijo y no es comóvil, es decir, no se va moviendo, entonces quiere decir que la polarización es lineal. Si el plano se va moviendo conforme la onda avanza, quiere decir que la polarización o es circular, como un caso particular, o es elíptica, como un caso general, ¿sí? Pero al final del día, lo importante es que cuando la onda incide netamente sobre el material, va a tener obviamente una cierta polarización muy determinada. Entonces, por simplicidad, como les digo, vamos a pensar en una luz polarizada linealmente. Entonces, esa luz viene, ese rayo de luz, vamos a hablar de rayos, a pesar de que ese concepto es erróneo, ¿ya?
pero es intuitivo al menos, muy aristotélico lo del rayo de luz, pero bueno, en fin, somos de la generación Star Wars, como digo yo, entonces los rayos funcionan, ¿ya? Entonces viene el rayo de luz polarizado, con un cierto ángulo de polarización, viene ahí como la flechita negra. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a descomponer ese rayo incidente, que viene con una cierta polarización, en, vamos a usar una cierta nomenclatura y vamos a usar una cierta división del espacio tridimensional en planos, ¿ya? Lo primero que hay que considerar es que, lo primero que existe, por decirlo así, es que hay una superficie natural, ¿cierto? Hay una superficie natural que es donde va a incidir la onda electromagnética. En este caso, por ejemplo, esta hoja que yo tengo acá. Entonces, la onda incide sobre esa hoja. Cierta cantidad de luz se va a reflejar y cierta cantidad de luz se va a transmitir en la hoja y va a pasar, ¿cierto? Pero aquí lo concreto es que hay un plano. Entonces, ese plano es muy importante porque le llamamos interfaz, porque ese plano divide el espacio ya en dos subespacios. El primer subespacio, que es el superior, que tiene que ver con el material o el medio que hay por donde viajaba la onda, aire, por ejemplo, o vacío, y luego bajo esa superficie está el material propiamente tal, que tiene otras propiedades electromagnéticas que vienen dadas por básicamente lo que se conoce como el índice de refracción. Recuerden, el índice de refracción es lo que me dice a mí qué tan lento se mueve la luz dentro, qué tanto reduce su velocidad la luz dentro del material con respecto al vacío. Entonces, si la superficie superior tiene un índice de refracción distinto a la superficie inferior, evidentemente van a haber diferencias en lo que es la velocidad con la que se propaga la luz en ambos medios y que por lo tanto necesariamente debiese existir una refracción. Ya vimos que la refracción sucede cuando una luz viaja por un medio e incide sobre otro medio, un índice de refracción distinta. Así que desde esa perspectiva ya tenemos dos subespacios, el superior y el inferior. Pero por otro lado, la superficie, la interfase básicamente, me permite a mí y también las propiedades físicas, ¿cierto?, de cómo se comporta la polarización, me permite definir naturalmente me permite definir otra propiedad dentro de este espacio, son los planos. Vamos a llamar el plano de incidencia a aquel plano que es perpendicular a la interfaz, perpendicular a esta hoja que yo dibujé, ¿cierto? Perpendicular a él, pero que además contiene necesariamente la onda electromagnética, el vector K, llamémoslo así. El vector K de la onda, que es el que dice hacia dónde se mueve la onda, que en este caso sería mi dedo mayor, ¿cierto? Ese vector K, el plano tiene que, este plano de incidencia, tiene que ser está definido de tal forma que, voy a tener que sacar esta cosa este fondo virtual porque no me permite. Creo que ahí se ve la hoja, ¿no? Tampoco. No voy a poner nada. Voy ahí. Ok, entonces aquí tengo mi plano, el que yo definí como plano de incidencia. Entonces yo les decía, si ese es el vector K, si la onda viene para allá, ¿cierto? Este plano de incidencia es un plano en el cual mi dedo está contenido. Vive en ese plano, el vector K. Este vector vive en ese plano. ¿Sí? Ok. Entonces, la gracia de todo esto es que, entonces, como ustedes pueden ver ahí el vector incidente, que el vector K, vive en ese plano de incidencia. Y por otro lado, defino otro plano que es perpendicular al plano de incidencia, pero que también contiene el vector K, que es el vector en el cual, digamos, me dice en qué dirección se propaga la onda, o el vector de Poynting, también pueden pensarlo,
¿cierto? El vector de Poynting vive en ese, está contenido tanto en el plano de incidencia como en el plano perpendicular. Bueno, por nomenclatura al plano de incidencia se le llama plano P, vamos a ver por qué, y al otro tiene que ver con inglés en realidad, por perpendicular en realidad. Y el S tiene, por otra razón, tiene el nombre S, pero que a la vez también, como les digo, es perpendicular al plano de incidencia. Entonces, ¿por qué razón se hace eso? Bueno, como les decía, el triedro este mágico del campo eléctrico, campo magnético y vector de Poynting, ¿cierto? Nos va a servir para poder descomponer nuestra polarización inicial que tiene la onda electromagnética en términos de estos dos planos. Entonces, yo les comentaba en la clase anterior, ¿cierto?, de que es factible, si es que el campo eléctrico viene, por ejemplo, en esa dirección, como la dirección punteada, que es una dirección arbitraria, pero es una polarización lineal al fin y al cabo. Yo puedo descomponer ese vector punteado en una base Z y X, ¿cierto? Entonces, visto desde la perspectiva de este plano P y S, yo puedo decir entonces que si descompongo mi luz, voy a ver si creo que tenía una, ahí está. Entonces ahí viene la luz, ¿cierto? En este caso el vector rojo vendría a ser, por ejemplo, uno debería ser el campo eléctrico, el azul, por ejemplo, y el rojo el campo magnético, porque recuerden que son perpendiculares, y el vector negro vendría a ser el vector de Poynting o también el vector K, si lo quieren ver así, como ustedes quieran ver. Entonces, pero viene en un ángulo arbitrario. No sabemos si viene, coincide o no con el plano de incidencia, si está levemente inclinado, no sabemos eso, ¿ya? Entonces viene en una dirección arbitraria. ¿Cuál? La del vector punteado. Así viene la onda, como la que viene acá. ¿Sí? Y ese mismo triedro yo lo dibujo después en este plano acá. Entonces, lo que voy a hacer es descomponer este vector en la componente Z, por ejemplo, y en la componente X en principio, donde el plano P y el plano S son perpendiculares. ¿Se dan cuenta que son perpendiculares? Con respecto al eje, al eje en el cual se propaga la onda. Aquí el vector de Poynting vive en la interfase o en la intersección de los planos P y S. Ahí vive el vector de Poynting. Ahora, si eso está inclinado así, da lo mismo, ¿ya? Porque se mantiene la perpendicularidad, ¿ya? Entonces, ese es el espíritu en el que queremos ocupar acá para poder descomponer esta onda. Entonces, lo que vamos a hacer en términos prácticos es que queremos conocer la fracción de la luz de la onda, ¿cierto? Tanto reflejada como transmitida, que vive en el plano de incidencia o plano P, pero también la cantidad, ¿cierto? Tanto transmitida hacia abajo como reflejada hacia arriba, que vive en el plano S, ¿ya? Porque sabemos que al final del día lo único que estamos haciendo aquí es descomponiéndolo en una base. No es que estemos haciendo, digamos, alterando la onda propiamente tal. Lo que estamos haciendo es descomponiéndola en una base que a nosotros nos conviene. Y ustedes van a ver por qué nos conviene. ¿Ya? Tiene que ver con las condiciones de borde que tiene el campo eléctrico y el campo magnético cuando interactúa con una interfaz. ¿Ya? Entonces, esa es básicamente la razón por la cual uno lo hace, lo descompone de esta forma, ¿ya? Vamos a ver por qué. Yo eso lo voy a explicar ahí cuando veamos las condiciones de borde propiamente tal. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí la idea, chiquillos, de lo que queremos hacer? Lo que es el plano de incidencia, el plano P y el plano S, vamos a llamarlo de aquí en adelante. Sí. Ya. Entonces, vamos a hablar de una cosa que se llama, bueno, las ecuaciones de Fresnel se deducen de esto. Entonces lo que vamos a hacer es que, como vamos a hablar de las componentes o de la descomposición de este campo eléctrico que está en una dirección arbitraria, o cuya polarización es arbitraria, pero lineal al fin y al cabo, pero que a su vez yo lo puedo descomponer en un plano perpendicular, pero también en un plano, o sea, un plano paralelo a la onda, por llamémoslo así, o el plano P y el plano S. Voy a hablar de plano P y S, no de perpendicular ni paralelo, porque cuando uno habla de perpendicularidad y de paralelo tiene que hablar con respecto a algo. Entonces ya requerimos una tercera cuestión para recordar la idea.
Entonces mejor hablemos de P y S, ¿ya? P y S. Entonces, imaginémonos ahora que estamos mirando, esto es un corte transversal, donde tenemos una interfaz, tenemos un vacío o algún material arriba, algún tipo de medio, aire, lo que ustedes quieran, y tenemos un segundo material ahí, un cristal, por ejemplo. Entonces, lo primero que uno hace es que dibuja, ¿cierto? Un poco la traza que hacen los rayos de luz. Entonces, viene la luz, independiente que venga o no polarizada, uno puede pensar que la luz viene, ¿cierto? Y sabemos que la luz puede tanto reflejarse, entonces su índice R se llama de reflexión, y también puede refractarse, es decir, puede penetrar en el medio, un rayo de luz del sol que entra en el agua, ¿cierto? Y sabemos que ese rayo de luz se deflecta con respecto a una luz, un rayo que uno consideraría natural de propagación, que sería la línea recta. Y la razón, la expresamos en la clase anterior. ¿Cuál era la razón por la que pasa esto, chicos? ¿Qué hay detrás de este cambio de camino óptico? ¿Qué principio se tiene que satisfacer? ¿O por qué razón la naturaleza elige ese tipo de comportamiento y no seguir de largo el rayo para acá? Por la composición del material permite que haya mayor velocidad en un eje distinto al del medio anterior. Ya, y fantástico. Y entonces, ok, esa es la velocidad. O sea, pareciera que en un medio y en otro la velocidad, la luz es distinta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que busca la naturaleza desde el punto de vista, digamos, de la propagación de la luz? Minimizar el tiempo Minimizar el en que tiempo. llega la luz. Entonces, lo que sucede es que este camino le sale más corto desde el punto de vista temporal a la luz. Y la luz sigue eso. ¿Sí? Ustedes conocen los anillos a ver, una de las formas de poder detectar hoyos negros o detectar objetos masivos a nivel, digamos, astrofísico, es precisamente por la curvatura de la luz. Porque si, por ejemplo, yo tengo una luz detrás de un hoyo negro, digámoslo así, una estrella muy lejana, pero que está en el camino óptico, está detrás de un hoyo negro que a mí me obstaculiza ver esa luz, como el hoyo negro es un objeto supermasivo, por lo general, ¿cierto? Lo que hace es que la luz viene de atrás, pero la luz se curva en torno a este objeto masivo, que por lo general son esféricos, porque es lo más económico también a nivel gravitacional. Entonces, lo que yo veo es un halo de luz alrededor de este objeto, que es una forma también de detectar materia oscura. ¿Y por qué razón yo veo el halo? Es porque la luz venía de atrás y lo que hizo es que se curvó por la gravedad, se curvó en torno al objeto. Entonces, alguien que mira desde acá hacia la estrella va a ver solamente un anillo alrededor. Eso tiene, y ese camino óptico que sigue la luz tiene que ver precisamente porque minimiza el tiempo. Minimiza el tiempo. Además que se curva, pero bueno, se curva, digamos, el espacio-tiempo, pero bueno, ese es otro tema. Pero lo concreto es que los caminos ópticos son aquellos que minimizan el tiempo. O sea, recuérdenlo, eso está detrás de todo esto, subyace detrás de todo esto. Bueno, entonces, reflexión, transmisión. ¿Sí? Entonces, lo otro que es importante para a nivel geométrico es definir este eje perpendicular. Y lo que vamos a hacer nosotros ahora es que vamos a descomponer el campo eléctrico de la onda incidente, ahí está el subíndice I de incidente, lo vamos a descomponer en el plano P y en el plano S. Y vamos a ver qué pasa con los campos eléctricos que viven en el plano S, tanto en la reflexión como en la transmisión, y vamos a ver qué le sucede al campo eléctrico, tanto en el plano S en este caso, en el caso de la reflexión y de la transmisión. Yo sé, chicos, que cuesta seguir un poco esto porque existe mucha jerga. Transmisión, reflexión, ¿cierto? Plano P, plano S, campo eléctrico, campo magnético, en fin, ¿ya? Pero bueno, así es la vida. Entonces,
una de las cosas que es importante que sepan ustedes, que desde el punto de vista de las condiciones de borde del campo eléctrico, es que las componentes tangenciales al plano de la interfaz es continuo. O sea, el campo eléctrico es continuo desde el punto de vista de lo que es el plano tangencial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los campos eléctricos que viven, por ejemplo, en esta dirección, cuando inciden sobre un plano, no cambian, no pasa nada, digamos, es continuo. No hay una discontinuidad, no es que cambien de dirección o que cambien de magnitud, sino que como que rebotan así. Entonces, pero también, eh, ya, eso, ya. Entonces, pensemos por un minuto, pensemos por un minuto en el plano S. ¿Cuál es el plano S? Recuerden, el plano S es aquel que es perpendicular al plano de incidencia. ¿Cuál es el plano de incidencia? El plano de incidencia en este caso sería la hoja, ¿cierto? La presentación es el plano de incidencia, ¿sí? Por lo tanto, el plano S es un plano perpendicular, es decir, que sale de la hoja, ¿sí? Pero que vive en la línea esta en la cual incide la onda y también vive en la línea en la cual sale la onda reflejada y vive en el plano, ¿cierto? Vive en el vector K que se transmite. ¿Ya? Entonces, sale de la hoja, ¿ya? Una cosa así, sale de acá, ¿ya? Entonces, por eso que lo que vamos a hacer nosotros, y como dijimos, que los campos eléctricos tangenciales a la superficie, porque fíjense que los campos que viven en el plano S, los campos que viven en el plano S, son precisamente, digamos, son en este caso normales a la superficie, o también pueden entrar. ¿Se dan cuenta de ese detalle, no? Que los campos eléctricos S, llamémoslo así, o la descomposición del campo eléctrico en el plano S, por construcción, es una cantidad que o sale de la hoja de la presentación o entra en la presentación. La componente S. La componente P no, pues la componente P vive en el plano de la hoja, digamos, o de la presentación. En este caso, las ondas S, no. En particular, el campo eléctrico S. Entonces, como dijimos que los campos eléctricos tangenciales a la superficie son continuos, entonces, fíjese que cuando una onda viene así, voy a hacer una onda que la apunta a ustedes, ¿ya? Entonces, viene aquí el campo eléctrico, ¿cierto? Estoy solamente siguiéndole la pista a la componente S del campo eléctrico, entonces viene así, voy a hacerlo acá, viene la onda, y como este vectorcito, o sea, mi dedo índice, es, ¿cierto?, tangencial a la superficie, entonces, ¿qué es lo que le va a pasar de acuerdo a las reglas de continuidad de los campos eléctricos? Es que no le pasa nada, es continuo, es decir, la onda llega, rebota para allá, y la onda que se transmite topa y sigue de largo abajo. ¿Sí? Entonces viene así, no le pasa nada al campo. Sigue apuntando en la misma dirección. Por eso que el campo eléctrico S, ¿cierto? El campo eléctrico S, que en este caso sale de la presentación, ¿cierto? También va a salir cuando sea reflejado y también va a salir cuando sea transmitido. Y es porque el campo es continuo. No pasa nada desde el punto de vista de la interfaz. ¿Se entiende esa idea, chicas, chicos? De lo que es la continuidad. Porque hay veces que son discontinuos las cosas. ¿Qué quiere decir que sea discontinuo? Que algo que va para allá, de repente cambia después de que pasa por la interfaz. Cambia de, por ejemplo, en vez de apuntar hacia afuera, apunta hacia adentro, por ejemplo. Cosas así. Bueno, ¿qué pasa entonces con los campos magnéticos asociados a esos campos eléctricos? Porque usted sabe que el campo eléctrico está amarrado con el campo magnético. Entonces, lo que hago primero es, tomo el campo eléctrico, lo descompongo en las ondas P y ondas S. Y ahora vamos a mirar la onda S. Miramos la onda S, que no pasa nada porque el campo eléctrico viene, ¿cierto? Y es continuo, así que el campo eléctrico se mantiene después de.
después de interactuar con la interfaz, se mantiene por la continuidad. Ya, entonces dice, bueno, ok, fantástico, pero entonces ahora sigámosle la pista al campo magnético que es perpendicular a ese campo S incidente. ¿Qué le pasa desde el punto de vista, digamos, de esta interacción? Dice, bueno, simple, si el campo eléctrico sale de la hoja, como en este caso, este mismo campo eléctrico, lo único que estoy haciendo en la figura del lado derecho, chiquillos, es que estoy dibujando ahora encima de este dibujo, estoy dibujando el campo magnético. ¿Ya? Eso es todo lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y el subíndice S aquí, fíjese que uno podría decir, oiga, profe, pero ¿por qué le llama campo S si el campo no vive en el plano S? No, pues no vive en el plano S, pero es asociado al campo eléctrico que vive en el S. Porque ya dijimos, desde ya hace 2 clases atrás, que le vamos a seguir la pista a los campos eléctricos. ¿Sí? Le vamos a seguir la pista a los campos eléctricos porque son los que hacen, es los que revuelven aquí el gallinero desde el punto de vista de la onda electromagnética. Porque son los que mueven las cargas eléctricas con mayor intensidad. La fuerza eléctrica es mucho mayor que la fuerza magnética. Salvo que las cargas se mueven muy rápido, ¿no? Porque recuerden que la fuerza magnética es proporcional a la velocidad de movimiento. No solamente a la intensidad del campo magnético, sino que también a la velocidad del movimiento. La velocidad que llevan las cargas. Pero por una carga que está en reposo, el campo eléctrico la mueve igual. La mueve igual. Bueno, entonces aquí el apellido S se lo da el campo eléctrico. El campo eléctrico es el que le da el apellido a los campos magnéticos. ¿Ya? Entonces, mis campos eléctricos S que viven en el plano S, que es perpendicular a la hoja, ¿sí? Para acá, el otro es así y el otro es así. Entonces, tiene asociado un campo magnético. Entonces, insisto, si el campo eléctrico sale de la hoja, entonces el campo magnético asociado a ese tiene que apuntar, en este caso, hacia abajo. ¿Ya? Entonces ahí mantengo este triedro, campo eléctrico, campo magnético y vector de Poynting. ¿Mm? ¿Se entiende eso, no? Entonces, tengo para acá un campo eléctrico, es difícil dibujarlo con mis dedos, pero tengo un campo eléctrico que sale de la hoja y tengo un campo magnético que va en esa dirección, así que E cruz B precisamente me da un vector en la dirección del vector K, así que estoy bien. Entonces vienen poner el campo magnético en esa dirección y no ponerlo para arriba, por ejemplo. Si pongo el campo magnético para arriba, me va a dar que el vector de Poynting va para atrás. Y no tiene ningún sentido porque el vector de Poynting va en la dirección en la cual se propaga la onda. Así que ahí tengo el campo magnético. Lo mismo pasa acá. Si el campo eléctrico sale de la hoja, el campo magnético asociado a ese campo eléctrico tiene que ir en esa dirección para que el vector de Poynting me dé en esa dirección. En la dirección del vector K sub R. En el caso de dentro del material, que es la onda transmitida, ¿cierto? Si el campo eléctrico sale de la hoja, el campo magnético tiene que ir en esa dirección, tal que E cruz B, que es el vector de Poynting, me dé la dirección que sea consistente con el vector K de transmisión, que es la dirección en la cual se propaga la onda. Entonces uno se preguntará, bueno, ya, ¿y esto de qué nos sirve, profe? ¿Para qué tanto dibujo y tanta cosa, ¿cierto? Y tanta anotación. Bueno, porque tenemos que determinar cuáles son las reglas y cómo se atenúa o cómo se propaga el campo eléctrico bajo estas condiciones, es decir, las condiciones en las que la onda viene polarizada, ¿cierto? Y que yo estoy dividiendo el espacio en 2 planos, que es el plano P y el plano S. A ver si pasa algo o no pasa nada. Entonces, aquí lo que hacemos es ponemos, geométricamente hablando, le llamamos teta sub i, teta sub r, ángulo de incidencia respecto a la normal, ángulo de reflexión respecto a la normal y ángulo de transmisión también respecto a la normal. Esto es para ver si podemos relacionar trigonométricamente algunas propiedades que tiene el campo eléctrico y el campo magnético. Bueno, chicos, por favor, hablen, no me escriban en el chat porque no puedo tener el chat abierto y con la presentación acá. Tendría que tener una segunda pantalla para poder ver todo. Así que hablen nomás, ni siquiera levanten la mano, hablen nomás. ¿Ya? No me voy a enojar. Porque veo a alguien en el chat ahí que escribió algo, pero veo que alguien escribió, pero no alcanzo a ver lo que Dice sí escribe. nomás, de que se entendió. Ah, ya. Ya. Ok. Ya, pues entonces la continuidad me dice que
fíjense, la onda incidente, vectorialmente, ¿cierto? La onda incidente más la onda reflejada va a ser igual a la onda transmitida. Es decir, lo que yo tengo sobre el plano y lo que tengo bajo el plano, o sobre la interfaz y bajo la interfaz, es continuo. En ese sentido es continuo. Entonces, todo lo que tengo arriba de la interfaz tiene que ser igual a lo que tengo bajo la interfaz. Es decir, que la interacción con la interfaz no me va a producir ningún cambio en el campo eléctrico. Eso es lo que, eso es lo que se, mnemotécnicamente hablando, si ustedes quieren verlo así, lo que hay antes, a lo que hay arriba tiene que ser igual a lo que hay abajo. No cambia. ¿Mm? Profe, Dígame. esa ecuación es vectorial, ¿cierto? Esa ecuación es en términos de magnitudes, porque ya vectorialmente hablando, bueno, y también evidentemente vectorialmente hablando. Sí. O sea que la magnitud del transmitido es más grande que la suma de No, nosotros. tienes razón, es escalar, ¿ya? No, Porque, vectorial. perdón, no, es una magnitud escalar, Entonces la magnitud del transmitido sí es más porque, grande. mira, lo que sucede, a ver, la magnitud propiamente tal, piensa que desde el punto de vista energético, tú no puedes tener más energía. Ya, partamos por ahí. Por conservación de energía, tú no puedes generar más energía de la que tienes, ¿cierto? O sea, ¿Sí? es decir, tú incides con una cierta energía y la repartija, por decirlo así, tiene que tiene que conservar eso, ¿sí? Por lo tanto, lo que sucede es que lo que hace que, claro, que yo aquí, a ver, no es que haya una trampa, pero el punto está en que aquí yo estoy dibujando en una cierta dirección los vectores. Estoy asumiendo que los vectores están todos saliendo, ¿cierto? Estoy asumiendo que todos Mm. los vectores están saliendo. Pero eso eh, no puede ser así, ¿ya? O sea, a ver, lo que quiero decir es que esta ecuación en estricto rigor es vectorial, pero lo que yo estoy haciendo acá, al menos desde el punto de vista de escalar, es consecuencia de lo vectorial. Eso quiero decir. Porque en efecto, vectorialmente hablando, lo que tengo es E sub I, y lo que tengo después de la interacción, evidentemente, porque aquí el tiempo está transcurriendo en una cierta dirección. Aquí esto es antes y esto es después. Hay una relación causal. Las ondas K sub R y K sub T son posteriores a las ondas K sub I, ¿cierto? ¿Sí? Correcto. Ya. Entonces, desde el punto de vista de conservación, lo que hay antes tiene que ser igual a lo que hay después. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la continuidad del campo eléctrico, lo que está arriba tiene que ser igual a lo que está abajo, o no cambiar, no cambia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en estricto rigor la relación es vectorial. Lo que pasa es que la relación, digamos, de continuidad tiene que ver con la descomposición del campo en la componente tangencial. Es la componente tangencial la que no cambia después de la interacción. Evidentemente, el campo eléctrico en suma tiene que ser el mismo. No vas a ganar energía por interactuar con una superficie, al contrario. Mira, piénsalo lo siguiente. Piensa lo siguiente, el caso óptimo. Caso óptimo es que la interfaz sea 100% reflectante. ¿Qué va a pasar con una situación de esa naturaleza? Que No habría onda transmitida. no habría onda transmitida. Por lo tanto, todo lo que entra por aquí tiene que salir por allá. ¿Cierto? Pero entonces lo de arriba no necesariamente tiene que ser igual a lo de abajo. ¿En qué sentido no tiene que ser igual a lo de abajo? Que al principio había dicho que todo lo que está arriba tiene que ser lo mismo que lo que está abajo, pero en el último ejemplo que se dio solamente se permanece lo que está a la izquierda, tiene que ser igual a lo que está a la derecha. En este ejemplo dices tú.
No, sí, en el que dijo de si fuera 100% reflectante. Claro, porque si fuera 100% reflectante, lo que te quiero decir yo es que si fuera 100% reflectante, tú no vas a tener una onda T transmitida, ¿cierto? No vas a tener esto, ¿Ya? ¿sí? Por lo Sí. tanto, esto más esto tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Sí. Pero eso en ese caso no se cumple, ¿o sí? ¿Cómo? En el caso en que se refleja totalmente, ¿le queda el doble de los incidentes, no? O sea, tendría que ser No, po. negativo Por el eso te lo valor. estoy diciendo. Lo que pasa es que la ecuación es vectorial, pero lo que te estoy diciendo es que como ya sabemos que todas estas magnitudes apuntan en una dirección particular en el espacio, el signo del vector en cierta forma está implícitamente acá. O sea, si le pongo flechita aquí, quizás se mejore todo. ¿Por qué razón? Porque desde ese punto de vista tú acomodas la dirección del vector para que A sea igual a menos algo. Porque si tú tomas esta ecuación y dices, ya, esto es igual a cero, ¿ya? Hazlo igual a cero. Te dice que la onda incidente más la onda reflejada tiene que ser igual a cero. ¿Sí? En términos concretos. Tú tomas esta cantidad, la pasas para el otro lado y te da un negativo. Entonces tú vas a decir, y entonces, ¿cómo es la cuestión aquí? ¿Apunta en la dirección negativa? No, pues, lo que estáis diciendo es que la dirección, lo que estás diciendo es que todo lo que entra es igual a lo que sale. Lo que pasa es que tú ya le pusiste una dirección a la ecuación. O sea, es peligroso es peligroso hablar de forma escalar de cantidades vectoriales. Es peligroso en ese sentido. ¿Por qué? Porque, mira, quizá en esta ecuación se puede haber un poquito mejor aclarado este asunto, ¿ya? Pero lo importante de esta ecuación, es que el campo no cambia su dirección. Es decir, el campo eléctrico que incide sigue apuntando hacia afuera, hacia nosotros. Sigue apuntando hacia nosotros. No hay un cambio, no hay un flap, creo que se llama flap, ¿no? No hay una cosa así. No es como que viene así y de repente cambió para el otro lado y salió así. Sino que las cosas entran y salen de esa forma. Apuntan en la misma dirección. ¿En qué proporción? Bueno, en la proporción tal que esta cuestión se cumpla, ¿cómo se llama? Que la cantidad completa sea igual. Porque si no quiere decir que tú perdiste cosas. Y no puedes perder energía. ¿Cierto? Entonces, mira, piensa que no tienes transmisión. No tienes transmisión. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando no hay transmisión? ETS 0. Ya, ET igual es ese. Ya. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de esta onda? Entonces la incidente es igual al inverso de la reflejada. ¿Ya? Pero cambia su magnitud, no cambia su magnitud. No, no cambia. Ya. Eso lo vamos a ver. Ese ángulo crítico lo vamos a ver. Porque existe una coincidencia, o no coincidencia, existe una relación entre los coeficientes de refracción del índice de arriba, o sea, del material de arriba y el material de abajo, en los cuales no se produce una onda transmitida. No se puede transmitir esa onda. Pero vamos a ver que eso tiene que ver con el ángulo de incidencia. No es solo una cosa relacionada con los materiales, sino que también tiene que ver con el ángulo de incidencia. Existe un ángulo crítico de incidencia para el cual no hay una onda transmitida. Y en ese caso, solamente hay onda reflejada. ¿O no? Y también hay Sí. otro caso, en el caso en el que uno puede apagar una onda reflejada, perdón, que es básicamente lo que usan los polarizadores o los materiales estos en los cuales yo no quiero tener un reflejo de una luz. Vamos a verlo en detalle, vamos a verlo en detalle. Entonces,
Lo primero que es importante a nivel de nomenclatura es que el teta incidente, por ejemplo, en el caso de la reflexión, eso nosotros lo sabemos, que la reflexión solamente se da cuando el teta incidente es igual al teta reflejado, mejor dicho, el teta reflejado siempre va a ser el teta incidente, por construcción, digamos, de reflexión. Da lo mismo si polariza o no viene polarizado o no viene polarizado, eso es genérico, ¿ya? ¿Sí? Por otro lado, si uno plantea las ecuaciones desde el punto de vista de sumar los vectores, quizás esto puede ser un poquito complejo, ¿sí? Bueno, ya, si uno utiliza las ecuaciones que se llaman ecuaciones de Fresnel, que básicamente lo que me están diciendo, o sea, ni siquiera la ecuación de Fresnel, perdón, miento. Si utilizo las condiciones de borde de que el campo eléctrico tangencial, ¿cierto? Es continuo, entonces lo que voy a obtener es que, primero, ¿por qué razón puse esto de campo magnético? Precisamente voy para allá. Tiene que ver con que si estos campos magnéticos, como dijimos, van en esa dirección, ¿cierto? Y yo sumo estas cosas, es decir, lo que tengo arriba, fíjense, tengo el campo magnético para allá, B, coseno teta i, que sería básicamente proyectar el ángulo en la dirección hacia arriba, básicamente, ¿cierto? Porque aquí el coseno, el coseno del ángulo aquí sería este ángulo de acá, así que BI coseno apuntaría como hacia abajo, llamémoslo así, la dirección menos z, coseno teta i. En el caso del reflejado, ¿cierto? A ver, estoy haciendo algo mal aquí. Estoy haciendo algo erróneo. Vamos un segundito. Ya. Entonces, lo que tengo aquí es que si descompongo, puedo descomponer esto tanto en componentes, llamémoslo así, en el eje Z o en el eje X. O sea, llamémoslo eje Z a este eje punteado y llamemos eje X a este eje que es así como que vive en el plano tangencial. ¿Ya? Entonces, si uno dibuja esto, ¿cierto? Y, ok. El ángulo θ i que está aquí arriba, ese ángulo θ i que está aquí arriba, es, si yo lo proyecto acá, ese ángulo θ sería como este ángulo de aquí, que en otras palabras, debiese ser el ángulo de acá. Entonces, coseno de θ i, ya me mareé con el dibujito, debería haber puesto ¿cómo se llama? Déjeme hacerlo acá en la pizarra. Mucho más práctico hacerlo en la pizarra en ese sentido. Ya, denme un segundillo. Ya. Entonces, denme un segundito. Entonces tengo... no lo van a ver ustedes en todo caso, yo se lo voy a proyectar en unos minutos cuando haga el dibujo porque no garantizo que me quede mejor que el dibujo que hice ahí. Entonces tengo el campo magnético que apunta hacia abajo, B sub I sub S, y este ángulo θ sub I que tengo hacia arriba, en realidad es este ángulo θ sub I. Correcto. Entonces, en otras palabras, es... Ya. Claro. Entonces, al proyectar coseno, lo que estoy diciendo es que estoy proyectándolo en el plano, por decirlo así, que es paralelo a la interfase propiamente tal. Entonces, BIS coseno de θ i es un vector que apunta hacia la izquierda de su pantalla, hacia acá. ¿Sí? Mientras que BR coseno de θr es el vector que apunta en la dirección hacia allá. Entonces, tengo esas dos cosas. Y luego, abajo, tengo la proyección de BI, que es perdón, BT, que es la onda transmitida, coseno de θt, que es este ángulo, es la cantidad que va para esa dirección. Pero denme un segundito que tengo a mi señora que me está... Ya, entonces, volví. Ya, entonces, lo que estamos haciendo aquí es comparando la ecuación de arriba con la ecuación de abajo a nivel tangencial. Es tangencial, ¿ya? Que es básicamente lo que tenemos acá arriba. Esto que está arriba es tangencialmente igual a lo que está abajo, ¿ya?
Ya, entonces dicho ello, dicho esta relación, y considerando la relación que nosotros obtuvimos en relación a las magnitudes de los campos eléctricos y los campos magnéticos en las ondas electromagnéticas, es que el campo magnético, recuerden que se relaciona con el campo eléctrico a través de la velocidad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cómo se relacionaba campo magnético y campo eléctrico? La N, ¿a qué Es hace el referencia? coeficiente es el coeficiente de refracción. Lo que pasa es que en el vacío ese n es igual a 1, Ah, ya, ¿sí? Pero en un medio sí, material no. Entonces, la relación del campo eléctrico y el campo magnético en realidad tiene que ver con la velocidad a la que se propaga la onda, que en el caso del vacío es c, pero en el caso de un medio material es c partido por n. Entonces, por eso que el ya n eso. aparece en el numerador. Entonces, esta relación se respeta siempre, en el vacío, dentro de un material, lo que sea, para una onda. Entonces, conociendo esto, entonces yo tomo esta ecuación, ¿sí? Y entonces me doy cuenta que reemplazando lo que es B en términos de E, en este caso, entonces voy a reemplazar aquí la relación de B a través de E, lo mismo acá, pero ojo, porque tengo una segunda ecuación acá que me relaciona, o mejor dicho, me permite eliminar una de las variables en función de las otras dos. Es decir, evidentemente no voy a poder resolver todo, pero sí voy a poder relacionar todo a través de dos cantidades, ¿cierto? Porque tengo dos ecuaciones y tengo tres incógnitas, llamémoslo así. Entonces solamente me va a permitir relacionar, me va a permitir tener una relación un poquito más genérica, ¿cierto? Y no determinista. Entonces, lo que sucede es que al hacer el reemplazo en todas estas B sub R, B sub I, B sub T, usando esta expresión, pero escribiéndolo en términos del campo eléctrico, por ejemplo, esta ecuación va a quedar de esta forma. O si quieren, esta ecuación me va a quedar de esta forma, usando la inversa, como ustedes quieran verlo. ¿Ya? Lo relevante de todo esto es que, asumiendo de que lo que está arriba y lo que está abajo no cambia, ¿ya? Es decir, es continuo, entonces voy a poder obtener una ecuación que es bastante, digamos, llamémoslo así, barroca, porque tiene mucha información. Fíjese que, primero que todo, la ecuación me va a quedar en términos de los índices de refracción de los distintos materiales, NI, NT. Me va a quedar en términos de los ángulos de incidencia de la onda, de los ángulos de transmisión de la onda. Por ejemplo, yo podría haber despejado esta ecuación al revés, dejar como variable independiente, por ejemplo, el ángulo de reflexión y no el ángulo de transmisión, como lo hice acá. ¿Sí? O al revés, podría haber dejado expresado todo esto en términos del ángulo de transmisión y el ángulo de reflexión, y haber eliminado el ángulo de incidencia. Pero por lo general, el ángulo de incidencia es una información objetiva, ¿cierto? Porque uno sabe, uno puede medir el ángulo con el que incide la onda, a priori, lo puede hacer antes de que pase algo, digamos, ¿ya? Y después, bueno, si se transmitió todo, se reflejó todo, esa es una cosa posterior. Pero yo puedo medir el ángulo de incidencia de forma objetiva, ¿ya? Por eso es que se deja, por lo general, el ángulo de incidencia como una variable independiente. Y luego uno puede jugar con el ángulo de transmisión o con el ángulo de reflexión, dependiendo de lo que uno ande buscando, ¿ya? Entonces, una de las cosas que se infiere de acá es que si yo paso este I, este E sub I, las ondas tipo S, hacia el otro lado y calculo el cociente entre esa magnitud y esa magnitud de la onda, obtengo una cantidad que ya, como les dije, depende del índice de refracción de la onda incidente y de la onda transmitida, y también de los ángulos de incidencia y de transmisión, pero como les dije, uno podría escribirlo en términos también de las ondas, por ejemplo, como está escrito acá, en términos de la onda transmitida. ¿Se dan cuenta? O sea, uno podría despejar una cosa en términos de la otra, ¿ya?
Así que da un poco lo mismo. Eso me va a decir, básicamente, me va a dar la fracción de campo eléctrico que es propagado dentro del material para el caso perdón, al revés. Aquí me va a dar la fracción de campo eléctrico o de amplitud de campo eléctrico que es reflejado con respecto a la cantidad que tenía yo originalmente. Es decir, el E sub I me dice qué tanta cantidad es reflejada. A eso le llamamos coeficiente de reflexión. Pero también puedo encontrar la cantidad que es transmitida. ¿Ya? Es decir, cuánta magnitud, cuánta intensidad de campo es transmitida en el material. En función de las variables, obviamente, objetivas que yo tengo, que son los índices de refracción, ¿cierto? Y los ángulos de incidencia. Entonces, ese mismo ejercicio uno lo puede repetir para las ondas tipo P, es decir, el plano que tiene que ver con el plano, en este caso, objetivamente hablando, con el plano que tenemos aquí en la presentación. ¿Ya? Ese es el plano P. El plano P, que es donde descompuse una de las ondas. Entonces, si yo hago el mismo ejercicio, pero ahora me quedo solamente con la cantidad de campo eléctrico que vive en ese plano, y hago el ejercicio ¿cómo se llama? De observar qué pasa con este plano, qué pasa con estas ondas tipo P que inciden sobre la superficie. Entonces, una de las cosas que yo me doy cuenta, que esto es más bien fenomenológico, es que si el campo eléctrico, cuando el campo eléctrico incide sobre esto, imagínense un haz de luz, básicamente, que incide, un haz de luz, ¿cierto? Porque recuerden que, entonces, cuando yo veo un vector, si usted, lamentablemente aquí no lo puedo hacer porque no tengo un espejo, pero por ejemplo, bueno, ahí se ve un poquito, ¿no? Se ve el reflejo de mi cara, ¿cierto? ¿Cómo me ven ustedes? Sí, sí, se ve el reflejo. Yo soy la onda incidente, apunto para arriba. ¿Cómo ven la onda reflejada? Al revés. Al revés. Entonces, la onda o el campo, la componente del campo eléctrico que viene en el plano perpendicular, uno lo ve así. Pero fíjense qué pasa con mi dedo. ¿Cómo ven mi dedo? ¿Lo ven en la Apuntando misma en dirección o en la no? misma dirección. Sí. Ya. Eso es lo que pasaba en el caso anterior. En el caso anterior pasaba esto. Pasaba esto. Es decir, el campo eléctrico incidente se ve igual o apunta a la misma dirección que el campo reflejado. Y el que pasa abajo también. No es que después de pasar la interfaz el campo apunte para otro lado. Pero en el caso del campo incidente que vive en el plano P, uno lo ve invertido. El que se refleja se invierte. El que pasa de largo nomás. Pasa de largo en la misma dirección, respetando un poco la misma idea. Eso es lo que pasa con los campos eléctricos en el plano tipo P. Ahora, ¿qué sucede con sus respectivos campos magnéticos? Con sus respectivos campos magnéticos. Entonces, respetando esto del E cruz B igual el vector de Poynting, que es la onda K, o el vector K, o mejor que dicho, que vive en la misma dirección que el vector K. Entonces, dicho lo anterior, voy a obtener que los campos magnéticos para el caso de la onda incidente, este campo eléctrico, voy a obtener un campo magnético que sale de la pizarra de la representación, pero en el otro caso, como el campo va hacia abajo, voy a tener que el campo magnético necesariamente tiene que ir hacia adentro de la pizarra, porque es la única forma de que el vector de Poynting apunte en la dirección del vector K. ¿Sí? Entonces, producto de este flip que tuvo el campo eléctrico, también se produce otro flip, ¿cierto? Desde el punto de vista de los campos magnéticos, al menos desde el punto de vista de la reflexión, ¿ya? Entonces, usando la misma propiedad de la componente tangencial, de que son iguales lo de arriba que lo de abajo, ¿sí? A nivel ya tangencial,
lo que voy a obtener es que el E sub I coseno de teta, es decir, descompongo este vectorcito en las componentes que viven ahora, que son tangenciales a la interfaz, ¿cierto? Es decir, tomo esta flechita y lo que tengo que hacer es calcular la componente que está en el piso, ¿cierto? Y sumar estas cosas. Entonces, la cantidad que vive en el plano, ¿cierto? Que es paralelo al plano, a la interfase propiamente tal, voy a tener que PI coseno de teta I, que es el lado derecho, va a ser igual al E sub R coseno de teta R, que también apunta hacia el lado derecho, y eso va a tener que ser igual a el EP sub T transmitido, que también apunta hacia el lado derecho. Entonces, de esa ecuación, ¿cierto? Considerando también de que esta cosa hay una discontinuidad, ¿cierto? Aquí se ve la discontinuidad, porque la reflejada apunta en la otra dirección, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que, y usando las mismas reglas anteriores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que la reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, o al revés. Puedo hacer el mismo ensayo que hice en la slide anterior, en la que reemplazo estas cantidades, ¿cierto? O conecto, mejor dicho, las componentes del campo eléctrico con las componentes del campo magnético a través de esta ecuación, y entonces puedo despejar los campos eléctricos reflejados, incidentes y transmitidos como función de los índices de refracción de los distintos materiales y de los ángulos de incidencia y transmisión. Ojo, que yo podría hacer el mismo ensayo para los campos magnéticos. Pero ya les dije, nos centramos en el campo eléctrico porque son los campos eléctricos los que mueven mayormente las cargas con mayor intensidad. Entonces, si hago el mismo ejercicio, voy a poder despejar los campos eléctricos reflejados dividido por los incidentes, que me da el coeficiente de reflexión, me dice qué tanta cantidad de campo eléctrico se refleja en función de todas las variables, y también puedo hacer el mismo ejercicio con lo transmitido, es decir, qué tanta cantidad del campo eléctrico respecto al original es transmitido en el plano P. Al final lo que pasa, como en total, es que lo que pasa al final es lo que le sucede al plano P, o lo que pasa producto en el plano P, más lo que pasa en el plano S. Eso es lo que yo veo así como en un todo. ¿Me explico? El todo tiene que ver con la superposición de los dos planos, el P y el S. Pero uno hace este ensayo por separado por simplicidad, porque si no se vuelve muy, muy complejo, ¿ya? Y entonces, uno viene, a través de todo esto, uno presenta lo que se conocen como las ecuaciones de Fresnel. Las ecuaciones de Fresnel, precisamente, lo que me dice es que para el plano S, es decir, las ondas que viven en este plano, los coeficientes de reflexión y el coeficiente de transmitancia, fíjese que tiene un apellido sub S, que tiene que ver con plano S, vienen dadas por estas ecuaciones, y en el caso de las ondas tipo P, como las de acá, aparecen las ecuaciones. Fíjense que son muy parecidas las ecuaciones. No son iguales, pero son muy parecidas. No se vayan a confundir. Es mejor tenerlas anotadas, porque hay un cambio ahí de índice. Pero fíjese que, bueno, eso es lo que pasa en el plano P y el plano C. Parecen, pero no son iguales. ¿Ya? Hay una cierta simetría, y hay cosas que pasan en un plano, pero que no pasan en el otro. ¿Ya? Esta ecuación ustedes tienen que, bueno, yo les recomiendo que reproduzcan el ejercicio que yo hice en la primera slide, pero háganlo en el caso del segundo, y comprueben si es que están bien los índices, porque uno a veces se puede equivocar, eso sucede. Pero aquí lo importante es que ustedes recuerden que existe una cantidad que es el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión, y esas dos cositas me permiten encontrar una cosa que se llama el ángulo de Brewster. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el ángulo de Brewster? El ángulo de Brewster sucede solamente en el plano tipo P. ¿Qué pasa en el plano tipo P? Que uno podría hacerse la pregunta, ¿será factible a nivel geométrico que yo elija un ángulo θ sub i
tal que, de alguna forma u otra, este ejercicio que estaba haciendo el profe de poner el vector para arriba, ¿cierto? O mi cara, mejor, para que no, ahí, mi cara, que de alguna forma u otra yo incline el plano de tal forma de que mi cara no aparezca al otro lado. ¿Será factible hacer eso? Porque en el otro caso, que es el primer caso, no es factible. No es factible encontrar un ángulo para el cual el dedito que apunta para allá no siga o no se vea después, digamos, no puedo apagar el reflejo, voy a verlo igual reflejado. Pero en el caso de la cara, sí es factible, matemáticamente hablando, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Si en estas ecuaciones, es decir, yo puedo de alguna forma u otra apagar o hacer que este R sea igual a 0. Entonces uno se hace la pregunta, ¿se estirará un ángulo θ sub i que me permita algo así? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Porque lo que uno hace desde el punto de vista de la reflexión es que uno impone esta cosa. O sea, básicamente lo que quiero decir es que el numerador de esta ecuación sea igual a 0. Yo los invito a que ustedes hagan el mismo ejercicio con las ondas tipo S, las del comienzo. Si es que es factible hacer que esta ecuación o el numerador sea igual a 0. Se dan cuenta que no es factible. ¿Ya? Entonces, usando la ley de Snell, que me da una relación entre ¿cierto? Me da una relación entre el índice de refracción incidente y el índice de refracción del material, digamos, al cual penetra la onda, como función de los ángulos de incidencia y los ángulos de refracción, o de transmisión, si ustedes quieren llamarlo así. Yo puedo retroalimentar esta ecuación y puedo básicamente jugar un poco con esa ecuación de Snell con esta información, y en verdad obtengo algo bastante sencillo, ¿cierto? Que introduzco acá en esta ecuación, que es lo que yo quiero apagar, hacer igual a 0 esta parte de acá arriba, para que esto sea igual a 0, y para que no haya campo eléctrico reflejado en esa dirección. Y entonces, después de un pequeño trabajo matemático que no es trivial, háganlo. O sea, esta flechita se ve así como, háganlo. Partan ahí y terminen aquí, háganlo una vez. ¿Ya? Pero uno puede deducir de acá, de forma muy sencilla, que el ángulo del θ b, o sea, el θ b en este caso, fíjense que vendría a ser el ángulo de incidencia para efectos de esta notación, es decir, el ángulo de incidencia o ángulo de Brewster, que le llaman, ¿sí? Le llamamos a ese ángulo de incidencia, le llamamos ángulo de Brewster porque es uno solo. Le damos un nombre y de apellido, en honor a la persona que lo descubrió. ¿Ya? Entonces, me queda, fíjese, en términos solo de los índices de refracción, tanto del material, digamos, en el cual se transmite la onda, y también del material en el cual viene viajando la onda originalmente. Entonces, ese ángulo de Brewster es ese ángulo, básicamente, que se forma ahí. Ese es el ángulo de Brewster, geométricamente hablando, y tiene como implicancia, bueno, puedo calcular la función inversa, en fin, pero la implicancia de todo esto es que es factible que pase esto en la figura. Es decir, que venga una onda, genéricamente hablando, una onda polarizada en un cierto plano, una cierta dirección, y que yo puedo descomponer en el plano P, como ustedes pueden ver ahí, y también una componente en el plano S. Eso es como lo genérico. Entonces viene así la onda electromagnética y se encuentra con una superficie con un cierto índice de refracción, n sub t, y luego de interactuar con esa superficie, en efecto, se propaga o se transmite una cierta cantidad de la onda dentro del material, y también se refleja otra cierta cantidad de onda, ¿cierto? Después, digamos, de interactuar. Pero la gracia es que, fíjense, no hay una componente, una componente P del campo eléctrico reflejado. Eso, cuando sucede algo así, quiere decir que nosotros incidimos sobre la superficie con un ángulo igual al ángulo de Brewster. ¿Ya? Igual al ángulo de Brewster. Entonces, la gracia de esto es que
uno en efecto puede anular esa componente solo tuneando el ángulo de incidencia, que dicho sea de paso va a ser igual al ángulo reflejado, ¿se dan cuenta? Pero además se dan otras cosas muy singulares, que esta cuestión sucede, este ángulo de Brewster sucede cuando el ángulo que forma la onda que se refleja es 90 grados respecto a la onda que se transmite. ¿Ya? O sea, sucede eso desde el punto de vista geométrico. ¿Ya? Entonces, lo que sucede con el ángulo de Brewster es que solamente se reflejan las ondas polarizadas en el plano S. A propósito. ¿Ya? Una reflexión general es esta, ¿cierto? Que tiene ambas componentes. ¿Por qué razón? Ustedes vayan a las ecuaciones de Fresnel de las ondas tipo S y se van a dar cuenta que no es factible hacer que el numerador sea igual a 0. Tampoco es factible hacer que el denominador sea igual a infinito, que sería la otra forma de poder encontrar esto digamos, del truco de que sea igual a 0. Entonces, raya para la suma, en una interfaz, por ejemplo, aire-vidrio, ¿cierto? Aire y vidrio, el aire tiene índice de refracción aproximadamente, o cerca de 1, llamémoslo así, y el vidrio 1.5, y pensemos también en la interfaz al revés, vidrio-aire. Cuando digo vidrio-aire, es decir, ¿de dónde viene la onda? Primero, si viene desde el aire, ¿incide sobre el vidrio, o es que viene desde el vidrio e incide sobre el aire? ¿Se acuerdan como el caso de la reflexión total interna? Entonces, aquí ustedes tienen un gráfico que yo les hice con respecto al ángulo θ sub i, es decir, empecé a graficar mis coeficientes de reflexión y de transmisión, perdón, reflexión para el caso tipo P y el tipo S, ¿ya? Como función del ángulo θ sub i. Es decir, hice un barrido por todos los θ sub i para esos valores de índices de reflexión. Y me doy cuenta que cuando grafico el coeficiente de reflexión para las ondas tipo P, fíjese, hay un caso en el que pasa justo por 0. Es decir, la reflexión se hace igual a 0. Ese ángulo es el ángulo de Brewster. En este caso, por ejemplo, para este caso particular es 56.3. Y luego si sigo, ya aumentando el ángulo θ, para este caso, me doy cuenta de que aquí en este caso hay una reflexión total. Eso es cuando ya el ángulo es básicamente tangente a la superficie. Evidentemente todo pasa de largo, digamos, no, nada entra ¿cómo se llama? Al material. Y en el caso al revés, ¿sí? Se conoce como ángulo crítico, ¿cierto? En el caso en el que viene desde el aire y llega al vidrio, es más o menos obvio que es 90 grados, que es como le digo yo, que cuando el ángulo incidente es así. ¿Qué pasa al revés? Cuando estoy dentro del vidrio y prendo una luz polarizada, ¿cierto? Y esa luz quiere salir hacia el aire. ¿Ya? En ese caso, tenemos el caso de reflexión total interna. Tenemos la posibilidad de reflexión total interna, es decir, existe un ángulo crítico en el cual toda la onda se refleja. ¿Sí? A eso se le llama ángulo crítico. Pero nuevamente, si grafico los índices de reflexión S y reflexión P, me doy cuenta, nuevamente, que el índice de reflexión tipo P, es decir, que viene en el plano P, nuevamente tenemos el ángulo de Brewster, ahí, que es otro valor, ¿cierto? Fíjense que no es el mismo valor, si hago la cosa a la inversa, ese ángulo se da a los 33.6 grados, para este caso en particular, ¿cierto? Y existe también un ángulo crítico, para este caso en particular, que es de 41.8 grados. O sea, a los 41.8 grados, toda la onda se refleja dentro de la piscina, llamémoslo así, ¿ya? O dentro del material. No sale luz del material, ¿ya? No en el plano P, no es que no salga luz. Sí sale luz en el caso de... no, miento, sí. Perdón, miento, me corrijo. No sale luz, digamos, tipo P, pero tampoco sale luz tipo S, porque la reflexión total interna no tiene que ver con la polarización.
El ángulo de Brewster sí tiene que ver con la polarización, pero la reflexión total interna no tiene que ver con la polarización. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. Un poco. Uf, harto. No, esto lo vamos a tener que ver en la próxima clase. Lo que es potencia e incidencia, potencia de reflexión y transmitida. Oye, creo que quedó un poco la duda respecto a esto de la interfaz. A mí al menos no me quedó una sensación de que haya quedado claro de la pregunta que hicieron los chicos al comienzo de esto de que lo que hay arriba y lo que hay abajo, desde el punto de vista paralelo, creo que no quedó claro. No sé, al menos a mí no me dio la sensación. Así que los invito a que nos reunamos en una sesión de consulta, que dicho sea paso, pensaba hacerla antes de la clase, un día miércoles antes de la clase. No sé si les acomoda, que es el horario en el cual yo puedo atender consultas, que sea en el módulo 1 y 2 de los días miércoles. ¿Ya? Así que lo voy a proponer como horario de consulta